Hay un mito que dice que si las personas que colocan el talón justamente en los testículos del toro y dan 3 vueltas, automáticamente se les cumple el deseo de volver a Milán en cualquier momento. Esta belleza que ustedes ven acá se llama la Catedral Duomo di Milano. Muchachones, en este momento me encuentro en el aeropuerto internacional de Milano de Malpensa. Estamos en Italia. Vamos a dar un recorrido breve en una estancia de tan solo 8 horas para seguir a nuestro destino. Así que vamos a ver qué comemos, qué nos sorprende de la hermosa y maravillosa Italia. En este momento nos encontramos en la ciudad de la belleza, en la ciudad de la moda, uno de los lugares más emblemáticos de todo el mundo, y ustedes me van a acompañar a comernos un gelato, a ver dónde dejo las maletas, a montarme por primera vez en un tren parlando en italiano para ver si mis 200 pesos de Duolingo han valido la pena. Esta escala es mucho más corta de la que hice en Madrid y vamos a ver qué nos sorprende esta maravillosa ciudad. Yo espero no estar perdido, pero por lo que tengo entendido, este lugar para bajar al primer piso, parece que el ascensor no me quiere, cerró 4 veces y 4 veces me dejó afuera diciendo la porte no cerra, la porte no abre. En mi defensa pueden darse cuenta que el ascensor no sirve, se cierra y se abre solo, pero yo necesito bajar. Miren cómo se volvió a abrir. Vine caminando hasta otros ascensores, vamos a ver si este no me hace pasar más vergüenza frente a la gente italiana, que debe pensar que yo no sé montarme un ascensor, que vengo desde el tercermundismo. Ya yo me siento todo un italiano preguntándole a la gente dónde está la estación de tren. Creo que me entendieron. Se supone que es por acá la estación de metro, pero yo no veo absolutamente nada por acá. Yo tengo el presentimiento de que yo estoy totalmente perdido. Y sí, definitivamente me perdí, he llegado a un estacionamiento, siento que por aquí no es. Y bueno, nos devolvemos porque parece que la gente no entendió mi pregunta en italiano. Esta gente de Italia debería mejorar su italiano para que me puedan entender. Aquí dice voi siete aquí, significa que yo estoy aquí, tengo que ir para la boletería. Ay no, yo no entiendo ni papa. Este ascensor suena hasta como raro, Dios mío, ¿dónde yo me vine a meter? Yo solo quiero llevar mi maleta. Creo que lo encontré, creo que para allá abajo, donde tenemos que irnos con nuestras maletiñas. Así que espero no volver a perderme como me acaba de pasar. Al parecer por aquí sí es. Vamos a ver la vida bella. ¡Ay! Ah, pero miren todo esto. Parece que si ya llegué a la estación del tren. Vamos a ver dónde compramos la boletita para irnos a la estación principal. Miren, aquí vamos a comprar la boleta. Un adulto. Estamos en Malpensa. Vamos a darle central. Se supone que, ajá, central de pego. Ay, yo no sé. Me volví un 8 comprando la boleta, pero pueden ver que me costó 3 euros. No sé si sea caro, no sé si sea barato. Ahora me toca bajar porque supuestamente sale a la 1:15. Estoy un poquito preocupado porque no he encontrado una boleta para las 2 de la tarde, son las 2:01. Y en la máquina me decía que por 3 euros podía comprar una boleta especial que pasaba a las 2:15. Realmente estoy un poquito perdido, confundido, pero creo que ya está llegando el metrillo. Para que se den cuenta, yo estaba solito de aquel lado donde no hay absolutamente nadie y básicamente tenía que estar de este lado donde están todas las personas. Por lo poco que puedo entender, a las 2:13 viene llegando el metro para irme a la estación central. Misterioso y mágicamente, sin saber hablar italiano, ya me monté en el tren, me medio perdí, me dieron ganas de llorar, estaba un poquito estresado porque pensaba
que si no llegaba a tiempo, no compraba la boleta a tiempo, no me iba a dar chance de llegar a la estación central, dejar la maleta, recorrer Milán y luego devolverme al otro aeropuerto que queda al otro lado del país para seguir en el recorrido, porque ustedes ya van a ver cuál va a ser el próximo destino. Así que aquí en Milán solo tengo 8 horas para recorrer, dejar la maleta, comer un buen gelato, una buena pizza y devolverme lo más rápido posible. Ya llegué a la estación central acá de Milán, pero pueden darse cuenta que es realmente grandísima y yo no me esperaba que esta estación tuviese estas dimensiones. Además que también es reconocido por tener una estructura tan adecuada, tan bonita, y también una de las estructuras de trenes más antiguas que hay acá en Italia, y se lo dejo como un buen dato curioso en el videazo de hoy. Miren lo impresionante y grande que es toda esta estación. Personas de todo el mundo andan por acá en el mismo recorrido que posiblemente ando yo. He visto gente de toda la nacionalidad, he visto gente hasta de Venezuela. Qué increíble ver en un pequeño lugar como este tantas culturas, tantas caras con etnias totalmente distintas. Miren, hasta una monjita. Mientras sigo bajando ascensores, les comento un dato curioso. Básicamente tiene la forma de una bota. Hay otro dato interesante, que acá predomina el catolicismo, por eso el Vaticano queda tan cerca de aquí, aunque el Vaticano básicamente es como un país independiente, pero según censos y estadísticas se calcula que un 70-80% de los italianos son 100% católicos y el resto obviamente religiones muy variadas. Mire, en este lugar ustedes pueden venir y dejar la maleta. Obviamente no me dejaron grabar adentro. Ustedes pagan la cantidad de horas que van a andar por la ciudad y luego vienen y la retiran sin ningún problema para que no carguen ningún equipaje encima. Ya hemos dejado la maleta, ahora que comience la aventura. Andamos sin un cronograma porque como estamos cortos de tiempo, a medida que vayamos caminando vamos a ir descubriendo qué podemos encontrar, comer y hacer por acá en estas 4 horas. Miren esto, aún aquí en la actualidad siguen usando este tipo de trenes que es como un monorriel, y dicen que personas usan más ese antiguo monorriel que vaya que los mismísimos autobuses. Me he dado cuenta que la mayoría de bares tienen cositos como esta, que son como pequeños establecimientos donde la gente, aparte de tomar dentro de la tienda, y me imagino que caso tal que no quieran comer dentro de la tienda o tomar, se sientan por el lado de afuera, y supongo que esto de noche debe ser toda una maravilla por la cantidad de bares que estoy viendo en este momento. Algo que sí les aseguro es que el calor no es nada normal. No sé a cuántos miles de grados centígrados estamos en este momento, pero yo siento que me estoy sancochando. Aquí los medios de transporte son carísimos y la mejor opción que uno puede hacer es descargar una aplicación que se llama Line. Directamente desde Uber tú vienes, escaneas tu teléfono por acá y se te activa esta bicicleta para que te lleve a tu destino. Evidentemente, como el sol me está sancochando y estoy muy corto de tiempo, no he comido y no he tomado nada, vamos a pagar esta bicicletica para llegar más rápido al Duomo di Milano, porque si me voy caminando me puede tomar hasta 30 minutos. Lasciatemi cantare con la chitarra a mano, lasciatemi cantare la canzone piano piano. Para allá tengo que ver cómo cruzo para allá, porque me toca irme por toda una principal. Me da un poquito de miedo porque yo no sé manejar bien bicicleta, y mucho menos en Italia, y mucho menos si la bicicleta es eléctrica. No sé si ustedes me entienden. Yo me pongo nervioso cuando ando manejando bicicleta y se me atraviesa gente en la calle. Lo bueno es que aquí hay ciclovías y no me arriesgo a que un carro se me atraviese, así que puedo andar
por Italia cantando lasciatemi cantare con la chitarra en mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Miren lo que acabo de encontrar, esto está brutal, miren la arquitectura y esto de noche debe ser una maravilla. Miren esto, por usar la bicicleta eléctrica un total de 25 minutos, 1.4 millas, me tocó pagar un total de casi 8 euros. Creo que está bien porque la pude manejar a mi tiempo y no andaba con prisas. Chequense esto, ando buscando un baño aquí como 4 pisos abajo del centro de Milán. Esto parece un salón 100% psicodélico. El que venga para acá y ande borracho mínimo se da un estrellón contra ese cristal de allá abajo. Desde que estoy acá en Milán me han dicho muchísimo que no me puedo ir sin probar el famoso gelato. Vamos a probarlo. Vamos a ver si de verdad es tan sabroso como lo pinta todo el mundo. Miren la cantidad de dulces riquísimos que se ve que venden en esta tienda. O sea, que si nos ponemos a ver la gran variedad es mucho, pero por ahora como no puedo comer tanto dulce, vámonos con el famoso gelato. Le dije a la chica que me diera un gelato de lo que sea que me sorprendiera. Y aparecer esto es chocolate, pistacho, creo que vainilla. Y vamos a ver si esto de verdad está bueno. No me puedo quejar, pero no es que es el helado más sabroso y más rico del mundo. Y bueno, he probado otros helados que también están buenísimos allá en República Dominicana, en Venezuela y en Colombia. No veo mucha la diferencia, pero la intención es lo que realmente cuenta. Acabo de entrar a uno de los lugares que sí o sí tenía que venir, que se llama el Duomo de Milano. Aquí están las tiendas más caras de Milán y ustedes saben que Milán es reconocido por ser la cuna de los diseñadores y de la marca más famosa del mundo como Fendi, Prada, Dolce & Gabbana y muchísimas más tiendas, y personas de todo el mundo vienen para acá para comprarse la ropa más cara de Milán, contando que arquitectónicamente este lugar es bellísimo y hermosísimo. Es un nuevo amigo que se llama aquí el pana Giovanni. Él tiene 6 años viviendo acá en Milán y me está comentando que él es de la República de Moldova. Aquí me está haciendo unas fotitos bien brutales. Él dijo, grábame como si fuese un modelo de Fendi, un modelo de Prada. Vaya a ver esas fotos y sigan el pana, que es un fotógrafo brutal. Hay un mito que dice que si las personas que colocan el talón justamente en los testículos del toro y dan 3 vueltas, automáticamente se les cumple el deseo de volver a Milán en cualquier momento. Y obviamente yo también lo voy a hacer para volver a Milán y grabarle una aventura mucho más larga. Un dato interesante es que acá en Milán está el museo donde tienen la verdadera, única y real pintura llamada La Última Cena de Leonardo da Vinci. También se cuenta que él vivió un gran tiempo acá en Milán. Además, este lugar es súper reconocido como un símbolo de arte en todo el mundo. Esta belleza que ustedes ven acá se llama la Catedral Duomo di Milano. Duró un aproximado de 6 siglos en construirse. Por dentro se dice que tiene más de 3.400 estatuas y es la tercera iglesia más grande de toda Europa. Ayer andaba por Madrid, aproveché y tomé una cerveza. Aquí mi nuevo amigo me recomendó esta cerveza de Milán. Salute. Salute. Y vamos a ver si realmente es buena y vamos a enseñarle el pana como lo hacemos nosotros. Para arriba, para abajo, para el centro y para adentro. Buona. Buono bene. Molto buono. Y molto buona. Le ombre e la luce, giocare con le ombre e con la luce. Questa è la vita. Muchachones, yo sé que en Milán hay muchísimo más para mostrar
lamentablemente no me puedo comer una pizza porque estoy corto de tiempo. Ya me tengo que ir al aeropuerto para un nuevo destino, para la próxima aventura. Pero con esta cervecita italiana les quiero dar las gracias por haberme acompañado el día de hoy por mi primera vez en Milán. Si les gustó esta nueva aventura en Europa, no olviden suscribirse, activar las notificaciones y esperar que dentro de pocos días suba una nueva aventura. Y como dicen mis nuevos amigos italianos, la vida es buena en buena compañía. Bye bye, hasta la próxima.